La disformidad, también conocida como Immaterium o Empyrio, es una dimensión alternativa conformada por energía pura, con sus propias leyes físicas, que se utiliza para los viajes interestelares, ya que permite alterar las leyes del tiempo y el espacio, aunque no sin riesgos asociados. Esta dimensión está compuesta por el reflejo tangible de las emociones, deseos y pensamientos de todos los seres vivos en el universo material. A diferencia del espacio real, donde las leyes físicas se rigen por la materia y la energía, el Immaterium está impulsado por la psique colectiva, lo que le da una naturaleza impredecible y peligrosa. La energía que compone el Immaterium emana directamente del conjunto de sensaciones y sentimientos de los seres vivos de la galaxia. Se considera como el reflejo oscuro del universo material, un océano de caos, donde las emociones se materializan físicamente. Esto es lo que se conoce como el reino del caos, hogar de los dioses oscuros y sus seguidores. Estos dioses son entidades inmensamente poderosas, cada uno de ellos representando aspectos específicos de la naturaleza humana, como la ira, el placer, la transformación o la putrefacción. Los 4 grandes dioses del caos son Corne, la personificación de la violencia, la furia y la sed de sangre. Es el dios de la batalla y la destrucción, adorando la guerra en todas sus formas. Su símbolo es una calavera, y sus seguidores suelen ser guerreros sanguinarios que buscan la gloria en el combate. Corne aborrece la magia, ya que prefiere la violencia directa y la acción física. Slanesh, que representa la búsqueda interminable de la satisfacción personal a través de los sentidos, los placeres y el hedonismo. Es el dios de la indulgencia y la corrupción, incitando a sus seguidores a buscar la perfección a través de la belleza, el arte y los excesos. Sus seguidores a menudo son artistas, músicos, nobles o individuos obsesionados con los placeres sensuales y el autoengaño. Tzench, el dios de la ambición, la manipulación y la evolución. Representa el cambio constante, la intriga y el deseo de poder a través del conocimiento y la magia. Es el más astuto de los dioses, y a menudo se le asocia con los hechiceros y los manipuladores. Tzench está involucrado en la creación de planes complejos que abarcan grandes periodos de tiempo y que a menudo afectan a toda la galaxia. Y por último, llamado abuelo por sus seguidores, Nargel, el dios de la plaga, la descomposición y la muerte. Nargel es la personificación de la putrefacción, la peste y la desesperación. Su influencia está vinculada con la enfermedad, la decadencia y el ciclo de la vida y la muerte. A pesar de su asociación con la descomposición y el sufrimiento, Nargel es considerado por algunos como un dios benevolente, ya que sus seguidores lo ven como una figura de consuelo y aceptación en medio del caos y la muerte. Nargel otorga resistencia a sus seguidores y los bendice con una inmunidad a la muerte, aunque a costa de su humanidad. Estas 4 entidades gobiernan en este dominio, y sus seguidores buscan perpetuar y expandir su influencia en la galaxia. El Immaterium también alberga muchas criaturas demoníacas, como los Daemons, que son manifestaciones de estas entidades caóticas. Los Daemons son las criaturas que siguen los deseos y las influencias de los dioses del caos, y aunque existen principalmente en el Immaterium, pueden cruzar al universo material bajo ciertas condiciones. El reino del Immaterium permite la comunicación y los viajes a velocidades superiores a la de la luz. Los navíos requieren cantidades enormes de energía para entrar en la disformidad, y mientras navegan por ella, están a menudo a merced de las corrientes y los remolinos que circulan por esta dimensión. El Immaterium no sigue las mismas reglas que el universo material, y las leyes de la física, como la gravedad o la termodinámica, no se aplican de la misma forma. Esto hace que los viajes sean extremadamente peligrosos y complicados, ya que los capitanes deben enfrentarse no solo a los peligros de las tormentas de disformidad, sino también a la continua amenaza de los Daemons y otras entidades que habitan el Immaterium.
El tiempo también transcurre de manera completamente diferente en el Inmaterium que en el universo material. Mientras que para los observadores externos pueden pasar meses o incluso años, para los pasajeros de una nave solo transcurren semanas, lo que genera una disonancia temporal peligrosa. Esta diferencia en la percepción del tiempo puede llevar a situaciones catastróficas. Flotas de refuerzos que emergen del Inmaterium pueden encontrar que la guerra a la que fueron enviados ya terminó, o que los acontecimientos se han desarrollado en direcciones inesperadas, con años de retraso. Este fenómeno es un riesgo constante para la navegación, ya que las distorsiones temporales pueden desorientar a las tripulaciones y poner en peligro la misión misma. El control del tiempo en el Inmaterium es impredecible debido a la naturaleza misma de la dimensión. Las corrientes de energía psíquica que fluyen a través del Inmaterium pueden hacer que las naves se desvíen de su curso, atrapándolas en áreas inexploradas de la galaxia o enviándolas a territorios imposibles de alcanzar en el universo material. Las tormentas de disformidad pueden aislar sectores enteros de la galaxia durante siglos, dejando a las flotas atrapadas en un estancamiento temporal, mientras que otras naves podrían encontrarse en un éxtasis peligroso dentro de la misma disformidad. Un destino aterrador donde sus tripulantes se convierten en juguetes de las criaturas del caos. Para llevar a cabo viajes dentro del Inmaterium, se requieren varios equipos especializados. Uno de los más cruciales es el campo Geller de los humanos, una tecnología psíquica avanzada que protege a las naves y sus ocupantes de los horrores del Inmaterium. Sin un campo Geller funcional, las almas de aquellos que viajan en la disformidad serían vulnerables a las entidades demoníacas que habitan el caos. Además, para realizar saltos de gran distancia, es necesario el uso de un navegante, un mutante psíquico perteneciente a una casta especial, que es capaz de ver a través de las corrientes de disformidad y guiar las naves hacia su destino. Los navegantes son indispensables, pero no invulnerables. Dependen del Astronomicon, una gigantesca estructura psíquica en el corazón del Imperio, para tener una referencia confiable de su ubicación en el espacio material. Las criaturas que habitan el Inmaterium son tan variadas como las emociones que dominan esta dimensión. Además de los temidos Daemons y los esclavistas del caos, existen otras entidades como los espíritus torturados y los monstruos formados por las energías descontroladas de la disformidad. Los esclavistas del caos, en particular, son criaturas que, nacidas de la energía caótica, acechan a las naves que transitan por el Inmaterium, cazando y devorando a aquellos que se aventuran demasiado lejos de las rutas seguras. En resumen, el Inmaterium es un lugar insondable y peligroso, un espacio donde las leyes del tiempo y la realidad se ven alteradas por las emociones humanas y la voluntad de los dioses del caos. A pesar de los avances en la tecnología y la psíquica, este reino sigue siendo un reto mortal para cualquiera que se aventure en él. La disformidad no solo es un medio de transporte, sino una fuerza primordial que gobierna y destruye con la misma facilidad.